Nadie entendía por qué una niña vivía encerrada en una mansión, hasta que alguien decidió romper las reglas. La verdad que una simple empleada desataría la tormenta más devastadora que una familia millonaria jamás enfrentaría. La mansión Reich se alzaba como una fortaleza de cristal y mármol en el distrito más exclusivo de la ciudad, donde cada centímetro cuadrado costaba más que el sueño completo de familias enteras. Pero detrás de esas ventanas inmaculadas, que reflejaban el cielo como espejos perfectos, se escondía una verdad que haría temblar los cimientos de todo lo que el mundo creía sobre la familia más admirada del país. Marina Flores sostenía su pequeña maleta con manos temblorosas mientras cruzaba el portón principal aquella mañana. Era su primer día como empleada doméstica en la casa Reich, y el nudo en su estómago le advertía que algo en ese lugar no era normal. Las rejas se cerraron detrás de ella con un sonido metálico que resonó como el cierre de una trampa, pero ella lo ignoró, concentrada en la oportunidad que este trabajo representaba. «Señorita Flores». La voz cortante de Dolores Vega la detuvo antes de que pudiera dar 3 pasos en el vestíbulo de mármol. La mujer mayor la observaba con ojos que parecían capaces de detectar secretos en el alma. «Antes de comenzar, necesito que entienda algo crucial. En esta casa existen reglas inquebrantables». «Por supuesto, señora Vega», respondió Marina con respeto, aunque una sensación extraña comenzaba a trepar por su columna vertebral. Dolores se acercó tanto que Marina pudo ver las líneas de tensión marcadas en su rostro. Cicatrices invisibles de años guardando secretos que pesaban como piedras. La regla más importante: jamás, bajo ninguna circunstancia, debe interactuar con la niña de la casa. El corazón de Marina dio un vuelco. «¿Perdón? No entiendo». «Valentina Santos Reich», pronunció Dolores el nombre como si fuera un conjuro peligroso. «Es la hija del señor Reich. Ella tiene sus propias necesidades especiales y un personal dedicado exclusivamente a su cuidado. Usted está aquí para limpiar las áreas comunes, nada más. Si la ve, debe ignorarla completamente. Si ella le habla, no debe responder. ¿Está absolutamente claro?» Marina sintió cómo sus manos se enfriaban. En todos sus años trabajando en casas de familias adineradas, jamás había escuchado una regla tan extraña, tan cruel en su frialdad. «Pero es solo una niña. Es una orden directa del señor Reich», cortó Dolores con voz de acero. «Si la desobedece, será despedida inmediatamente. Sin referencias, sin pago. ¿Comprende la gravedad?» Algo en el fondo del alma de Marina gritaba que esto estaba mal, terriblemente mal. Pero necesitaba este empleo desesperadamente. Su familia dependía de cada centavo que pudiera enviar a casa. Así que asintió, tragándose las palabras de protesta que querían escapar de su garganta. Las primeras horas transcurrieron en un silencio pesado que parecía adherirse a las paredes como humedad invisible. Marina limpiaba habitación tras habitación, maravillándose y horrorizándose al mismo tiempo por la magnificencia vacía de aquel lugar. Todo era perfecto, inmaculado, frío, como un museo donde la vida había sido cuidadosamente erradicada. Fue cuando llegó al segundo piso que escuchó el sonido que le partiría el corazón. Un llanto, suave, contenido, desesperado. El llanto de alguien que ha aprendido que gritar no sirve de nada. Marina se quedó paralizada en medio del pasillo, el trapo de limpieza colgando inútil de su mano. El sonido venía de una habitación al final del corredor, una puerta de madera maciza con manijas doradas que parecían más decorativas que funcionales. «No lo hagas», se dijo a sí misma. «Necesitas este trabajo. No es asunto tuyo». Pero el llanto continuaba, y con cada sollozo ahogado, algo dentro de Marina se rompía un poco más. Recordó su propia infancia. Recordó el consuelo de su madre cuando lloraba. Recordó que algunos dolores no se pueden ignorar sin perder un pedazo de humanidad en el proceso. Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera detenerlos. La puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió silenciosamente, revelando una habitación que era una contradicción devastadora, llena de juguetes carísimos pero vacía de vida, decorada con el mejor gusto pero desprovista de calidez, perfecta en todo excepto en lo único que importaba. En el centro de esa perfección artificial, sentada en el suelo junto a una ventana que daba al jardín, estaba Valentina. La niña era pequeña, frágil como un pájaro,
con el cabello perfectamente peinado y un vestido que probablemente costaba más que el salario mensual de Marina. Pero sus ojos, Dios, sus ojos contenían un océano de tristeza que ninguna niña debería conocer. «¿Quién eres tú?», preguntó Valentina con voz ronca de tanto llorar, secándose las lágrimas con manos temblorosas. Marina sabía que debía irse. Debía dar media vuelta y olvidar que había visto esto. Pero cuando miró esos ojos suplicantes, toda la lógica del mundo se evaporó como agua bajo el sol. «Me llamo Marina», susurró, arrodillándose para estar a la altura de la niña. «Y tú debes ser Valentina». La pequeña asintió, y entonces, como si esas simples palabras hubieran roto un dique que contenía años de soledad, comenzó a hablar con una desesperación que desgarraba el alma. «No puedo salir. Nunca puedo salir. Papá dice que afuera es peligroso, que el aire me haría daño, que la gente es mala. Pero yo solo quiero saber cómo se siente el pasto bajo mis pies. Solo quiero tocar una flor de verdad, no las flores de plástico que hay en mi cuarto». Marina sintió cómo las lágrimas quemaban sus ojos. «¿Nunca has salido al jardín?». «Nunca he salido de la casa», confesó Valentina, y esas 5 palabras cayeron como bombas en el silencio. «Ni una sola vez desde que mamá se fue». «Tu mamá se fue cuando era más pequeña. Papá no habla de ella. Nadie habla de ella. Y después de que se fue, papá dijo que tenía que quedarme adentro para siempre, que afuera solo hay cosas malas que podrían lastimarme como lastimaron a mamá». El corazón de Marina se partió en 1000 pedazos. Esto no era protección. Esto era una prisión. Una cárcel construida no con barrotes, sino con miedo y mentiras. «Valentina», dijo Marina, tomando las pequeñas manos frías de la niña entre las suyas. «¿Puedo mostrarte algo?». Los ojos de la niña se iluminaron con una chispa de esperanza, que probablemente llevaba años apagada. «¿Qué cosa?». Marina miró hacia la ventana que daba al jardín. El sol de la mañana hacía brillar el pasto como esmeraldas líquidas. Las flores se mecían con una brisa que Valentina nunca había sentido en su piel. «El mundo», susurró Marina con una convicción que venía de lo más profundo de su ser. «Voy a mostrarte el mundo». Y en ese momento, mientras sostenía las manos de una niña que había vivido toda su vida como prisionera en una jaula de oro, Marina Flores tomó una decisión que desataría consecuencias que ninguna de las dos podía imaginar. Porque a veces, hacer lo correcto significa romper todas las reglas. Y a veces, el acto más revolucionario es simplemente mostrarle a un niño que merece ser libre. Los pasillos de la mansión Reich permanecían sumidos en un silencio que parecía tener peso, como si el aire mismo estuviera cargado con secretos que llevaban años acumulándose en cada rincón. Marina sabía que lo que estaba a punto de hacer podría costarle no solo su empleo, sino posiblemente algo mucho más grave. Dolores Vega no era una mujer que perdonara la desobediencia, y el señor Reich, bueno, Marina ni siquiera había conocido al hombre todavía, pero las historias que circulaban entre el personal de servicio pintaban el retrato de alguien que no toleraba que sus órdenes fueran cuestionadas. Pero cuando miró los ojos de Valentina, llenos de una esperanza tan frágil que parecía a punto de quebrarse con el más mínimo movimiento, Marina supo que había cruzado un punto sin retorno. Algunas decisiones no se toman con la mente sino con el corazón, y su corazón le gritaba que esta niña necesitaba ser rescatada de la prisión invisible que su propio padre había construido alrededor de ella. «¿De verdad me vas a mostrar afuera?», preguntó Valentina con voz temblorosa, como si temiera que las palabras mismas pudieran romper el hechizo y hacer desaparecer esta oportunidad imposible. Marina asintió, apretando suavemente las pequeñas manos que temblaban entre las suyas. «Pero tenemos que ser muy cuidadosas. ¿Sabes dónde está tu papá ahora?». «En su oficina», respondió la niña, con la certeza de quien ha memorizado los patrones de movimiento de su carcelero. «Siempre está en su oficina hasta la tarde. Y Dolores está en la cocina supervisando el almuerzo. Lo hace todos los días a esta hora». Marina sintió una mezcla de admiración y tristeza al darse cuenta de cuán agudamente Valentina había aprendido a leer los ritmos de la casa. Era una habilidad de supervivencia, la capacidad de predecir los movimientos de quienes controlaban cada aspecto de su existencia. «Entonces tenemos un poco de tiempo», dijo Marina, poniéndose de pie y extendiendo su mano hacia la niña. «¿Estás lista?».
Valentina miró la mano extendida como si fuera un puente hacia otro mundo. Sus dedos se movieron lentamente, vacilantes, como si una parte de ella todavía estuviera atada por años de condicionamiento que le decían que esto estaba prohibido, que era peligroso, que debía quedarse donde estaba. Pero entonces algo cambió en su expresión. Una determinación feroz, inesperada en alguien tan pequeña, iluminó su rostro. Tomó la mano de Marina con una fuerza que sorprendió a ambas. «Estoy lista», declaró. Y en esas dos palabras había una revolución entera. Bajaron las escaleras con pasos que parecían resonar como truenos a pesar de su cuidado por ser silenciosas. Cada crujido de la madera bajo sus pies hacía que Marina se detuviera, conteniendo la respiración, esperando escuchar la voz furiosa de Dolores o los pasos pesados del señor Reich. Pero la mansión permanecía sumida en ese silencio opresivo que parecía su estado natural. Cuando llegaron a la puerta que daba al jardín trasero, Marina sintió que su corazón latía tan fuerte que toda la casa debía poder escucharlo. Valentina se había quedado paralizada, mirando la puerta de vidrio como si fuera el umbral entre dos universos completamente diferentes. ¿Y si papá tenía razón?, susurró la niña, y el miedo en su voz era tan palpable que Marina tuvo que arrodillarse nuevamente para mirarla a los ojos. «Valentina, mírame», dijo con firmeza pero sin dureza. «Tu papá te ama, estoy segura de eso. Pero a veces, incluso las personas que nos aman pueden estar equivocadas. El mundo de afuera no es perfecto, pero tampoco es el lugar terrible que te han hecho creer. Hay belleza ahí fuera que mereces conocer». «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo crecí ahí fuera», respondió Marina, y su voz se suavizó con recuerdos que llegaban como olas cálidas. «Corrí descalza por el pasto cuando era niña. Atrapé luciérnagas en las noches de verano. Sentí la lluvia en mi cara y el sol calentando mi piel. Y sí, también hubo momentos difíciles, momentos tristes. Pero los buenos momentos, Valentina, los buenos momentos hacen que todo valga la pena». La niña procesó estas palabras con una intensidad que parecía demasiado grande para alguien de su edad. Finalmente asintió, y Marina abrió la puerta. El momento en que el aire exterior tocó la piel de Valentina fue algo que Marina nunca olvidaría. La niña se quedó completamente inmóvil en el umbral, con los ojos cerrados, como si estuviera saboreando una experiencia tan abrumadoramente nueva que necesitaba todos sus sentidos para procesarla. Una brisa suave movió su cabello, y Valentina jadeó audiblemente. «¿Sientes eso?», susurró Marina con emoción creciendo en su pecho. «Eso es el viento. Es suave», murmuró Valentina con asombro, abriendo lentamente los ojos, como un abrazo invisible. Dieron el primer paso juntas, y Marina sintió cómo la mano de Valentina apretaba la suya con fuerza. El jardín se extendía ante ellas como un paraíso secreto. El pasto perfectamente cortado brillaba bajo el sol de la mañana. Las flores creaban arcoíris de colores en los arriates cuidadosamente diseñados, y los árboles se mecían con esa música silenciosa que solo la naturaleza sabe componer. Valentina se detuvo después de 3 pasos y miró hacia abajo. Sus zapatos tocaban el pasto, pero ella todavía no podía sentirlo realmente. «¿Puedo?», preguntó, señalando sus zapatos con una expresión de anhelo tan pura que hizo que el corazón de Marina se derritiera. «Por supuesto». Con movimientos torpes de emoción, Valentina se quitó los zapatos y después las medias. Cuando sus pies descalzos tocaron el pasto por primera vez en su vida, la transformación en su rostro fue absolutamente devastadora. Se quedó completamente quieta durante varios segundos, con las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza esta vez, sino de una alegría tan intensa, tan abrumadora, que no cabía dentro de su pequeño cuerpo. «Es fresco», jadeó entre sollozos, «y suave y cosquilloso y...». Las palabras se le escapaban porque no existía un vocabulario para describir algo que había anhelado durante toda su vida sin saber siquiera que lo anhelaba. Marina se sentó en el pasto junto a ella, dejando que la niña procesara esta avalancha de sensaciones nuevas. Valentina comenzó a caminar lentamente, después más rápido, y finalmente corrió en círculos pequeños con los brazos extendidos, riendo de una manera que sonaba como si estuviera descubriendo qué era la risa por primera vez. «Marina, mira lo que puedo hacer», gritó,
y empezó a girar sobre sí misma hasta que se mareó y cayó sobre el pasto, riendo tan fuerte que le dolía el estómago. Marina se acercó y se tumbó junto a ella. Ambas miraron al cielo, donde las nubes flotaban perezosamente como barcos en un océano azul infinito. ¿Siempre se ve así?, preguntó Valentina con asombro reverente. Siempre. Cambia cada día, cada hora, pero siempre está ahí esperándote. He visto el cielo desde mi ventana, confesó la niña en voz baja, pero no sabía que se sentía tan grande cuando estás debajo de él. Se quedaron así durante minutos que parecían suspendidos fuera del tiempo, simplemente existiendo en un momento de paz perfecta que ambas sabían era prestado, robado a las reglas que gobernaban esa casa. Fue Valentina quien finalmente rompió el silencio. Marina, ¿por qué crees que papá no me deja salir? La pregunta era tan directa, tan cargada de un dolor que había estado fermentando durante años, que Marina tuvo que elegir sus palabras con el cuidado de alguien desactivando una bomba. No lo sé con certeza, pequeña. Pero a veces, cuando las personas pierden a alguien que aman, el miedo se vuelve tan grande que los hace tomar decisiones que creen que son protección, pero que en realidad son prisiones, completó Valentina con una madurez desgarradora. Sí. ¿Mi mamá murió? Marina se incorporó sobre un codo para mirar a la niña. ¿Tú qué crees? No lo sé, admitió Valentina, y su voz se quebró. Papá nunca habla de ella. Dolores dice que hacer preguntas sobre mamá es irrespetar la memoria de papá. Pero yo ni siquiera sé si debo recordarla. Era muy pequeña. Solo tengo pedazos. Una canción que creo que ella cantaba. El olor de algo dulce. Manos suaves en mi cabello. Las lágrimas habían vuelto, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de duelo por algo que nunca había tenido permiso de procesar apropiadamente. Marina la abrazó, dejando que la niña llorara contra su hombro. Está bien extrañar a alguien incluso si no recuerdas todo sobre ellos. Está bien tener preguntas, y algún día, cuando sea el momento correcto, encontrarás las respuestas. Permanecieron así hasta que las lágrimas de Valentina se secaron, reemplazadas gradualmente por una calma que parecía nueva para ella. Fue entonces cuando Marina tuvo una idea. Se levantó y caminó hacia el cobertizo de jardinería que había visto antes. Dentro encontró exactamente lo que buscaba: tizas de colores que los jardineros usaban para marcar áreas de plantación. «Valentina», llamó con una sonrisa traviesa. «¿Alguna vez has jugado rayuela?» La niña negó con la cabeza, intrigada por el brillo en los ojos de Marina. «Entonces prepárate para aprender el juego más divertido del mundo». Marina se arrodilló en el camino de piedra que atravesaba el jardín y comenzó a dibujar las casillas de rayuela con tiza de colores brillantes. Valentina la observaba fascinada, siguiendo cada trazo como si estuviera presenciando la creación de una obra maestra. «Aquí está la tierra», explicó Marina señalando la primera casilla, «y aquí arriba está el cielo. El objetivo es llegar al cielo sin pisar las líneas. Tiras esta piedrita, y donde caiga, tienes que saltarte esa casilla». Le mostró cómo jugar, saltando de casilla en casilla con una gracia que hizo reír a Valentina. Después, fue el turno de la niña. Los primeros intentos fueron torpes, descoordinados. Valentina perdía el equilibrio y caía, pero se levantaba riendo cada vez. Gradualmente encontró su ritmo, y pronto estaba saltando con una confianza creciente que transformaba su rostro entero. «¡Lo logré! ¡Marina! ¡Llegué al cielo!», gritó cuando completó su primer juego perfecto, levantando los brazos en victoria. Y fue en ese momento exacto, con Valentina parada en la última casilla del juego, el sol iluminando su sonrisa radiante, sus pies descalzos sobre las piedras tibias, cuando todo cambió. «¿Qué demonios está pasando aquí?». La voz cortó el aire como un látigo de hielo. Marina se dio vuelta tan rápido que casi pierde el equilibrio. En la puerta del jardín, con su traje oscuro perfectamente planchado y su rostro transformado en una máscara de furia contenida, estaba Carlos Reich. El tiempo pareció detenerse. Valentina se quedó completamente inmóvil en su casilla de rayuela, toda la alegría drenándose de su rostro como agua escapando de un vaso roto. Marina sintió cómo su sangre se convertía en hielo. Pero lo que vino después fue peor que la furia. Los ojos de Carlos Reich, mientras miraba a su hija parada afuera bajo el sol,
no mostraban solo ira, mostraban algo mucho más aterrador. Mostraban terror absoluto. «Valentina, adentro, ahora», ordenó con voz que temblaba de una emoción que Marina no podía descifrar completamente. «Papá, yo solo estaba...» «¡Adentro!», rugió, y el sonido hizo que pájaros asustados levantaran vuelo desde los árboles cercanos. Valentina corrió hacia la casa, sus pies descalzos volando sobre el pasto que apenas momentos antes había descubierto con tanta alegría. Pasó junto a su padre sin mirarlo, y Marina pudo ver las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras desaparecía en el interior de la mansión. Carlos Reich caminó lentamente hacia Marina. Cada paso era medido, controlado, pero había algo salvaje acechando bajo esa superficie de compostura. ¿Quién le dio permiso para tocar a mi hija? Marina levantó la barbilla, negándose a ser intimidada, a pesar del miedo que le apretaba el pecho. Nadie. Fue mi decisión. ¿Su decisión?, repitió él con una risa que no tenía nada de humor. Usted, una empleada que lleva menos de medio día en esta casa, decidió ignorar órdenes directas y poner en peligro a mi hija? Con todo respeto, señor Reich, la única en peligro ahí dentro es ella, respondió Marina, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Mantener a una niña prisionera en su propia casa no es protección. Es... Usted no sabe nada, explotó Carlos, y ahora toda la compostura se había desmoronado. No sabe lo que he tenido que hacer para mantenerla segura. No sabe lo que pasó la última vez que alguien la sacó de esta casa. Se detuvo abruptamente, como si hubiera revelado demasiado. La ira en su rostro fue reemplazada por algo más complejo. Dolor, miedo, y algo que parecía peligrosamente cerca de la desesperación. Marina sintió como su determinación vacilaba. Había algo más en esta historia, algo que no entendía. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Carlos Reich la miró durante un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro ronco. Su madre la sacó, y nunca regresó. El silencio que siguió fue tan denso que Marina sintió que podía tocarlo. «Está despedida», dijo finalmente Carlos con voz muerta. «Empaque sus cosas y váyase. Si alguna vez vuelvo a verla cerca de esta propiedad, o cerca de mi hija, llamaré a la policía. ¿Entendió?». Marina asintió lentamente. No había nada más que decir. Mientras caminaba de regreso hacia la casa para recoger su maleta, una sola pregunta ardía en su mente. ¿Qué había pasado realmente con la madre de Valentina? Y más importante, ¿seguiría Valentina prisionera por un crimen que no había cometido? Marina subió las escaleras hacia su pequeña habitación del ático con piernas que parecían pesar toneladas. Cada paso resonaba en el silencio tenso que había envuelto la mansión Reich desde el momento en que Carlos había pronunciado esas dos palabras finales. «Está despedida». Sus manos temblaban mientras abría la puerta de la habitación que había sido suya por menos de un día. Un espacio tan pequeño que podía tocarse las paredes opuestas con los brazos extendidos. Pero no era el tamaño de la habitación lo que la asfixiaba. Era el peso del fracaso, la culpa de haber empeorado las cosas para Valentina en lugar de mejorarlas, y sobre todo, la imagen de esos ojos llenos de lágrimas mientras la niña corría de vuelta a su prisión. «¿Qué he hecho?», susurró para sí misma, dejándose caer en el estrecho catre. Su maleta, la misma que había traído esa mañana llena de esperanzas modestas, permanecía sin desempacar junto a la puerta. Como si el universo hubiera sabido todo el tiempo que su estadía aquí sería efímera. Un golpe seco en la puerta la sobresaltó. «Adelante», dijo, esperando ver a Dolores viniendo a asegurarse de que abandonara la propiedad inmediatamente. Pero quien entró fue alguien que Marina no había visto antes. Un hombre mayor, con cabello completamente blanco y ojos que habían visto demasiado. Vestía el uniforme discreto del personal de mantenimiento. «Perdone la intromisión», dijo con voz rasposa pero amable. «Me llamo Esteban Ruiz. Llevo trabajando para la familia Reich desde antes de que naciera la señorita Valentina». Marina se incorporó, intrigada. «¿Necesita algo, señor Ruiz?» «No vine a pedirle nada», respondió cerrando la puerta tras de sí con cuidado. «Vine a agradecerle». «¿Agradecerme? Acabo de perder mi empleo por desobedecer órdenes». Esteban sonrió con una tristeza que parecía llevar grabada en el alma. «Exactamente. Usted hizo en mediodía lo que ninguno de nosotros ha tenido el valor de hacer en años.
Recordarle a esa niña que es humana, no una muñeca de porcelana que debe permanecer en su caja. Se acercó a la ventana pequeña que daba al jardín trasero. Desde ese ángulo podía verse la rayuela que Marina había dibujado, los colores brillantes de la tiza como una herida abierta en la perfección inmaculada del camino de piedra. ¿Sabe lo que pasó realmente con la madre de Valentina?, preguntó Esteban sin voltear. El corazón de Marina dio un vuelco. El señor Reich dijo que ella la sacó y nunca regresó. Esa es la versión que él dice creer, respondió Esteban, girando finalmente para mirarla directamente. Pero yo estuve aquí esa noche. Vi lo que pasó. Marina se puso de pie, sintiendo cómo cada nervio de su cuerpo se activaba con anticipación. ¿Qué vio? Esteban se sentó pesadamente en la única silla de la habitación, como si el peso de los recuerdos fuera físico. La señora Isabela Santos Reich era diferente. Era la luz en esta casa oscura, siempre riendo, siempre cantando, siempre desafiando las reglas rígidas que el señor Reich intentaba imponer. ¿Por qué quería imponer reglas? Miedo, dijo Esteban simplemente. El señor Reich creció en una familia donde perdió a su hermana menor en un accidente de tráfico cuando él tenía 12 años. Desde entonces, el miedo a perder a quienes ama se convirtió en una obsesión que controla cada decisión que toma. Marina sintió cómo las piezas comenzaban a encajar, pintando un retrato más complejo del hombre que la había despedido con tanta furia. Cuando Valentina nació, continuó Esteban, ese miedo se multiplicó 1000 veces. El señor Reich quería controlar todo. ¿Dónde iba Isabela? ¿Con quién hablaba? ¿Qué hacía? Pero Isabela era un espíritu libre que se negaba a vivir en una jaula de oro. ¿Qué pasó esa noche? Esteban cerró los ojos, como si pudiera ver la escena proyectada en sus párpados. Fue una discusión terrible. Yo estaba en el jardín, podía escuchar los gritos desde aquí. Isabela le decía que estaba ahogando a su hija, que Valentina necesitaba conocer el mundo, sentir el sol, jugar con otros niños. El señor Reich gritaba que afuera solo había peligros, accidentes esperando para destruir todo lo que amaba. Y entonces, Isabela tomó a Valentina, que apenas estaba aprendiendo a caminar, y salió de la casa, relató Esteban con voz quebrada. Dijo que iba a mostrarle a su hija que el mundo no era el lugar terrible que su padre imaginaba. El señor Reich la siguió, suplicándole que regresara, pero ella subió a su auto y se fue. Marina se había llevado las manos a la boca, presentiendo el horror que vendría. Hubo un accidente, susurró Esteban, y las lágrimas corrían libremente por su rostro arrugado. A 2 calles de aquí. Otro conductor perdió el control. El auto de Isabela fue impactado de lado. Dios mío. Valentina sobrevivió sin un rasguño. Estaba en su asiento especial atrás, protegida. Pero Isabela... La voz de Esteban se quebró completamente. No tuvo tanta suerte. El silencio que siguió fue tan denso que Marina sentía que se ahogaría en él. Ahora entendía todo. El terror en los ojos de Carlos cuando vio a su hija afuera. La prisión que había construido alrededor de Valentina. La regla absoluta de mantenerla dentro de la casa. Él cree que si hubiera logrado detenerla esa noche, Isabela seguiría viva, dijo Marina en voz baja, procesando la tragedia devastadora. Y ha pasado todos estos años asegurándose de que la historia no se repita, confirmó Esteban, manteniendo a Valentina encerrada, controlando cada aspecto de su vida, convencido de que así la protege. Pero la está matando de otra manera, susurró Marina. La está matando en vida. Lo sé, admitió Esteban con impotencia. Todos lo sabemos. Dolores, los jardineros, el personal de cocina. Todos hemos visto cómo esa niña hermosa se va apagando poco a poco, como una flor sin sol. Pero nadie se atreve a decir nada porque se detuvo cuando escucharon un sonido que hizo que ambos se congelaran. Era un grito. Un grito infantil, desgarrador, que venía de algún lugar de la mansión. Marina salió corriendo de la habitación sin pensarlo 2 veces, con Esteban siguiéndola. Bajaron las escaleras a toda velocidad, guiándose por los gritos que ahora incluían palabras incoherentes mezcladas con sollozos. Lo que encontraron en el 2.º piso hizo que el corazón de Marina se partiera en 1000 pedazos. Valentina estaba en el pasillo, golpeando la puerta cerrada de la habitación de su padre con pequeños puños que se estaban lastimando contra la madera. Su rostro estaba rojo de tanto llorar, el cabello despeinado,
y las palabras que salían de su boca eran un mantra desesperado. Lo siento, papá. Lo siento mucho. No vuelvo a salir nunca. Nunca más. Solo no mandes a Marina lejos. Por favor, papá. Ella solo quería que yo fuera feliz. No la castigues por mi culpa. Marina sintió cómo las lágrimas explotaban de sus ojos. La niña se estaba culpando a sí misma. Estaba dispuesta a renunciar a la libertad que apenas había probado con tal de salvar a alguien que se había atrevido a mostrarle bondad. Dolores apareció desde otra habitación, con una expresión dividida entre el deber y el dolor. «Señorita Valentina, debe calmarse. Su padre dijo que no debe...» «¡No me importa lo que dijo!», gritó Valentina con una fuerza que ninguno de ellos sabía que poseía. «Estoy harta de las reglas. Estoy harta de estar sola. Estoy harta de que todos finjan que esto es normal». La puerta se abrió abruptamente. Carlos Reich apareció, y su rostro mostraba una tormenta de emociones que ninguna máscara de compostura podía ocultar. Pero antes de que pudiera decir algo, Valentina se lanzó hacia él, aferrándose a sus piernas con desesperación. «Papá, por favor», sollozó contra el traje perfectamente planchado. «Sé que tienes miedo. Sé que mamá se fue y nunca volvió. Pero yo no puedo vivir así. Me estoy muriendo aquí adentro. Cada día me siento más pequeña, más invisible, más como si no existiera». Carlos se había quedado completamente inmóvil, mirando a su hija con ojos que de repente parecían ver algo que había estado negando durante años. «No quiero que me pase lo que a mamá», continuó Valentina, levantando su rostro lleno de lágrimas para mirar a su padre. «Pero tampoco quiero vivir toda mi vida teniendo miedo de vivir. ¿No entiendes que eso también es una forma de morir?». Marina vio cómo algo se quebraba en Carlos Reich. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, abrazando a su hija con una desesperación que era tanto terrible como hermosa de presenciar. «Lo siento», susurró con voz ronca, apretando a Valentina contra su pecho. «Dios mío, lo siento tanto. Creí que te estaba protegiendo. Creí que si te mantenía segura aquí dentro, nunca te perdería como perdí a tu madre. Pero me estás perdiendo de todas formas, papá», dijo Valentina con una sabiduría devastadora. «Me estoy perdiendo a mí misma». El pasillo se había llenado silenciosamente con el resto del personal de la casa. Todos observaban esta escena que había estado esperando suceder durante años, este momento de verdad que nadie se había atrevido a forzar. Carlos levantó la vista y su mirada encontró a Marina. Había algo diferente en sus ojos ahora, algo que no estaba allí cuando la había despedido. «Usted hizo algo en un día que yo no he podido hacer en años», dijo con voz temblorosa. «Le mostró a mi hija que todavía existe bondad en el mundo, que todavía hay personas que se arriesgarían por hacer lo correcto». Se puso de pie, sosteniendo todavía a Valentina en sus brazos, y caminó lentamente hacia Marina. «No está despedida», declaró, y estas 3 palabras cayeron como bombas en el silencio. «De hecho, quiero contratarla oficialmente, no como empleada de limpieza». Hizo una pausa mirando a su hija, quien lo observaba con ojos llenos de esperanza cautelosa. «Quiero contratarla como la persona que le enseñará a Valentina sobre el mundo que yo le he negado». Un jadeo colectivo recorrió el grupo de empleados. Dolores se llevó una mano al corazón. Esteban sonrió con lágrimas en los ojos, y Marina sintió que el mundo giraba en una dirección completamente nueva. «¿Habla en serio?», preguntó, apenas capaz de procesar lo que estaba escuchando. «Completamente en serio», confirmó Carlos, «pero con condiciones, graduales, controladas. No puedo simplemente abrir las puertas y esperar que mi miedo desaparezca de la noche a la mañana». Valentina se retorció en los brazos de su padre hasta que pudo mirar a Marina. «¿Aceptas? ¿Te quedarás conmigo?». Marina caminó hacia ellos, arrodillándose para estar a la altura de la niña. Tomó las pequeñas manos entre las suyas y dijo con convicción absoluta: «Me quedaré. Te prometo que te mostraré todo lo hermoso que el mundo tiene para ofrecer». Valentina se lanzó de los brazos de su padre hacia los de Marina, abrazándola con una fuerza que desmentía su tamaño pequeño. «Gracias», susurró contra el hombro de Marina. «Gracias por no rendirte conmigo». Mientras Marina abrazaba a esta niña que había conocido apenas horas atrás, pero que ya se sentía como suya, miró por encima del hombro de Valentina hacia la ventana del pasillo. Afuera, el sol comenzaba a descender,
pintando el cielo con colores que prometían que mañana sería un nuevo día. Y por primera vez en años, en la mansión Reich, había algo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Había esperanza. Pero lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que el verdadero desafío apenas comenzaba. Porque mostrarle el mundo a alguien que ha vivido toda su vida en una jaula requiere más que buenas intenciones. Requiere enfrentar los fantasmas del pasado que todavía acechan en cada rincón de esa mansión. Y algunos de esos fantasmas estaban a punto de despertar. Los primeros días después de aquel momento transformador en el pasillo transcurrieron en una extraña mezcla de esperanza cautelosa y tensión invisible. La mansión Reich parecía estar conteniendo el aliento, como si sus propias paredes esperaran para ver si este cambio sería real o simplemente otra promesa que se desvanecería con el tiempo. Marina despertó una mañana con el sol apenas asomándose por el horizonte, pintando su nueva habitación, una significativamente más grande que le habían asignado en el ala este, con tonos dorados. Había pasado la noche anterior planeando meticulosamente cómo comenzaría esta misión imposible de enseñarle el mundo a una niña que no conocía ni siquiera sus conceptos más básicos. ¿Por dónde empiezo?, se había preguntado una y otra vez, mientras escribía listas que después tachaba por completo. ¿Cómo le enseñas a alguien sobre la lluvia cuando nunca ha sentido una gota caer sobre su piel? ¿Cómo explicas el sabor de un helado a alguien que solo ha comido comidas preparadas bajo estrictas supervisiones nutricionales? Un golpe suave en su puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante. Valentina entró con pasos tímidos, todavía en su pijama, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. En sus manos, sostenía algo que Marina no pudo identificar inmediatamente. No podía dormir, confesó la niña con voz pequeña. Sigo pensando que voy a despertar y todo esto habrá sido un sueño. Que papá cambiará de opinión, y tú te irás. Marina se levantó de inmediato y caminó hacia ella, arrodillándose para mirarla a los ojos. No fue un sueño, pequeña, y no voy a irme a ningún lado. ¿Lo prometes? Lo prometo. Y Valentina sonrió, aunque había fragilidad en esa sonrisa, como cristal que podría romperse con el más mínimo golpe. Entonces extendió lo que tenía en sus manos, un libro viejo, con la cubierta desgastada y las páginas amarillentas. Encontré esto anoche, susurró como si compartiera un secreto sagrado. Estaba escondido en el fondo de mi armario, detrás de unas cajas que nunca había revisado. Marina tomó el libro con cuidado. Cuando lo abrió, su corazón dio un vuelco al reconocer lo que era. Un diario. Y en la primera página, escrito con una caligrafía elegante y fluida, estaba un nombre que hizo que todo el aire abandonara sus pulmones. Diario de Isabela Santos Reich, para mi Valentina, cuando sea lo suficientemente grande para entender. «Dios mío», susurró Marina, sintiendo el peso de lo que sostenía en sus manos. «Valentina, ¿tu papá sabe de esto?» La niña negó con la cabeza. «No creo. Estaba muy escondido. ¿Crees que debería mostrárselo?» Marina miró las páginas llenas de palabras que una madre había dejado para su hija. Una madre que nunca imaginaría que su tiempo se acabaría tan pronto. «Creo que deberíamos leerlo juntas primero. Después decidiremos qué hacer». Se sentaron en el suelo de la habitación de Marina, con la luz del amanecer iluminando las páginas mientras comenzaban a leer. La voz de Marina temblaba mientras daba vida a las palabras que Isabela había escrito años atrás. «Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que has crecido lo suficiente para comenzar a hacer preguntas sobre quién eres, de dónde vienes y por qué el mundo funciona como funciona. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas verdades que necesitas saber». Las lágrimas ya corrían por el rostro de Valentina, pero eran lágrimas diferentes a las que Marina había visto antes. Eran lágrimas de conexión, de finalmente escuchar la voz de una madre que había sido borrada de su vida como si nunca hubiera existido. Continuaron leyendo, y con cada página, Isabela cobraba vida. No era solo la historia de una mujer, sino el retrato de un amor tan profundo que trascendía la muerte misma. «Tu padre es un buen hombre, Valentina. Quiero que siempre lo recuerdes. Pero el miedo lo consume de maneras que yo desearía poder curar. Perdió a su hermana cuando era joven, y ese trauma lo marcó tan profundamente que ahora ve peligro en cada esquina, amenaza en cada respiración». Marina miró a Valentina, quien absorbía cada palabra como si fueran gotas de agua en un desierto.
Lucho todos los días para que él entienda que la vida sin riesgo no es realmente vida, que protegerte de todo significa también protegerte de la alegría, de la aventura, del asombro que hace que valga la pena despertar cada mañana. Pero él está tan aterrado de perderte que no puede ver que ya te está perdiendo de otra manera. Es exactamente lo que le dije a papá, susurró Valentina con voz quebrada. Mamá ya lo sabía. Continuaron leyendo, pasando páginas llenas de recuerdos, consejos, sueños que Isabela tenía para su hija. Había listas de lugares que quería mostrarle, playas donde las olas besaban la arena, montañas donde el aire era tan puro que te llenaba de vida, ciudades llenas de luces y sonidos y maravillas. Había recetas de comidas que quería cocinar juntas, canciones que quería enseñarle, historias que quería contar bajo las estrellas. Y entonces llegaron a una página que hizo que ambas se quedaran sin aliento. Si algo me pasara, y rezo para que no sea así, pero el futuro nunca está garantizado, quiero que sepas esto, mi amor. El mundo no es el lugar aterrador que tu padre cree que es. Sí, hay peligros. Sí, hay dolor. Pero también hay tanta belleza, tanta bondad, tanta magia esperando ser descubierta. No permitas que el miedo de otra persona se convierta en tu prisión. No importa cuánto te amen, nadie tiene derecho a encerrarte. La libertad no es un lujo, Valentina. Es tu derecho de nacimiento. Y si algún día encuentras a alguien lo suficientemente valiente para mostrarte el mundo que yo no pude mostrarte, aférrate a esa persona. Porque las almas valientes son raras, y cuando aparecen en nuestras vidas, es el universo diciéndonos que es hora de dar el siguiente paso. Valentina levantó la vista hacia Marina, y en sus ojos había un reconocimiento que no necesitaba palabras. «Eres tú», susurró. «Mamá estaba hablando de ti». Marina sintió cómo las lágrimas explotaban de sus propios ojos. «Valentina, yo...» «Ella sabía que vendrías», continuó la niña con convicción absoluta. «De alguna manera, mamá sabía que alguien como tú llegaría a mi vida». Se abrazaron en medio del piso, rodeadas por las palabras de una mujer muerta, que de alguna manera seguía protegiendo a su hija desde más allá de la tumba. Fue Dolores quien las encontró así media hora después. La mujer mayor se detuvo en la puerta, y cuando vio el diario abierto en el suelo, su rostro se transformó completamente. «Ese diario», dijo con voz temblorosa, «lo estuve buscando durante años. La señora Isabela me dijo dónde lo había escondido días antes del accidente. Me hizo prometer que se lo daría a Valentina cuando fuera el momento correcto. Pero después de su muerte, cuando fui a buscarlo, había desaparecido. Pensé que el señor Reich lo había encontrado y destruido». «¿Por qué querría destruirlo?», preguntó Marina. «Porque cada palabra en ese diario es una acusación contra la vida que él ha obligado a Valentina a vivir», respondió Dolores con una honestidad brutal. «La señora Isabela básicamente predijo exactamente lo que él haría después de su muerte». «¡Dolores!», dijo Valentina, poniéndose de pie con el diario apretado contra su pecho. «¿Crees que papá debería leer esto?». La mujer mayor consideró la pregunta durante un largo momento. «Creo que tal vez sea exactamente lo que necesita leer. Pero esa es una decisión que ustedes deben tomar». Fue entonces cuando escucharon pasos en el pasillo. Pesados, medidos, inconfundibles. Carlos Reich apareció en el marco de la puerta, y su mirada inmediatamente se fijó en el libro que Valentina sostenía. «¿Qué es eso?», preguntó, aunque algo en su voz sugería que ya lo sabía. «Es de mamá», respondió Valentina, y hubo una fortaleza en su voz que sorprendió a todos los presentes. «Escribió esto para mí. Quería que yo supiera quién era ella realmente». Carlos se quedó completamente inmóvil, con el rostro convirtiéndose en una máscara impenetrable. No sabía que existía. «Léelo, papá», dijo Valentina, extendiendo el diario hacia él. «Por favor. Creo que mamá quería que tú también lo leyeras». Marina observaba esta escena conteniendo la respiración, consciente de que este era uno de esos momentos que definirían el curso de todo lo que vendría después. Carlos tomó el diario con manos que temblaban visiblemente. Abrió la primera página, y cuando sus ojos encontraron la caligrafía de su esposa muerta, algo en su rostro se quebró. «Isabela», susurró, y esa única palabra contenía océanos de dolor nunca procesado. Se sentó pesadamente en la cama de Marina,
ignorando completamente el protocolo que normalmente habría exigido que nunca entrara a la habitación de una empleada. Comenzó a leer en silencio, y todos en la habitación observaban cómo las emociones cruzaban su rostro como tormentas: dolor, culpa, amor, arrepentimiento. Cuando llegó a la página donde Isabela hablaba sobre el miedo que consumía a Carlos, él cerró los ojos como si las palabras fueran golpes físicos. Ella tenía razón, dijo finalmente, su voz apenas un susurro destrozado. En todo. Dios, Isabela, tenías razón y yo estaba tan ciego. Papá. Valentina se acercó y puso su pequeña mano sobre la rodilla de su padre. Mamá no escribió esto para hacerte sentir mal. Lo escribió porque nos amaba a ambos. Carlos abrió los ojos, llenos de lágrimas que había estado conteniendo durante años. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo después de todo lo que te he hecho? Porque eres mi papá, respondió Valentina con simplicidad devastadora. Y porque todavía hay tiempo para hacer las cosas diferentes. Marina sintió cómo su corazón se expandía mientras presenciaba esta sanación que estaba comenzando a ocurrir. Miró hacia la puerta y notó que más personal se había congregado silenciosamente en el pasillo. Esteban con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, 2 empleadas de cocina con las manos sobre sus corazones, un jardinero joven que se secaba los ojos con discreción. Todos eran testigos de un momento que cambiaría para siempre la atmósfera de esta casa que había estado sumida en duelo congelado durante tanto tiempo. Carlos Reich, el empresario temido que nunca mostraba debilidad, se desmoronó completamente. Cayó de rodillas en el suelo y abrazó a su hija con una desesperación que era hermosa de presenciar. «Perdóname», sollozaba contra el cabello de Valentina. «Perdóname por robarte tu infancia. Perdóname por permitir que mi miedo se convirtiera en tu prisión». «Te perdono, papá», susurró Valentina, abrazándolo con todas sus fuerzas. «Te perdono». Marina se dio cuenta de que estaba llorando también, al igual que todos los que presenciaban esta escena. Era imposible no conmoverse ante este momento de vulnerabilidad absoluta, este quiebre de todas las barreras que habían separado a padre e hija durante tanto tiempo. Cuando finalmente se separaron, Carlos se limpió el rostro y miró a Marina con ojos que habían cambiado fundamentalmente. «Señorita Flores», dijo con voz todavía ronca de emoción, «le he dado una tarea imposible. Pedirle que le enseñe el mundo a mi hija cuando yo mismo no sé cómo dejar ir mi miedo». «No es imposible», respondió Marina con suavidad. «Solo difícil, pero las mejores cosas siempre lo son». Carlos asintió lentamente. Isabela escribió en ese diario sobre lugares que quería mostrarle a Valentina. Playas, montañas, ciudades. Se detuvo, luchando visiblemente con algo. «Quiero que empiecen con algo pequeño, algo que pueda manejar». «¿Qué tiene en mente?», preguntó Marina. «Hay un parque a pocas calles de aquí», dijo Carlos, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo tremendo. «Solía ir allí con Isabela antes de que naciera Valentina. Hay árboles, columpios, un pequeño estanque con patos». Valentina jadeó audiblemente. «¿Puedo ir? ¿De verdad?» «Bajo condiciones», dijo Carlos rápidamente, y el miedo todavía palpitaba debajo de cada palabra. «Yo iré con ustedes. Y Esteban también. Y no nos quedaremos más de 1 hora. Y si en cualquier momento siento que...» «Papá», interrumpió Valentina suavemente, «está bien tener miedo, pero gracias por intentar». Y en ese momento, con el diario de Isabela descansando entre ellos como un puente entre el pasado y el futuro, la familia Reich dio su primer paso vacilante hacia la sanación. Horas después, cuando el sol estaba en lo alto del cielo, un grupo pequeño salió por la puerta principal de la mansión Reich. Carlos caminaba junto a Valentina, sosteniendo su mano con una firmeza que era tanto protectora como temerosa. Marina iba al otro lado de la niña, y Esteban lo seguía discretamente. Pero antes de que pudieran llegar al auto, Valentina se detuvo. «Papá», dijo, mirándolo directamente, «¿podemos caminar?». El rostro de Carlos palideció. «Valentina, el parque está a varias calles». «Lo sé, pero mamá escribió en su diario sobre caminar por la ciudad, sobre sentir las aceras bajo los pies, sobre ver cómo la gente vive sus vidas. ¿Podemos intentarlo? Por favor». Marina vio la batalla interna que se desarrollaba en el rostro de Carlos. Cada instinto le gritaba que dijera no, que la metiera en el auto donde estaría segura.
protegida, controlada. Pero entonces miró a su hija. Realmente la miró. Y vio algo que tal vez había estado ignorando durante años. Vio valentía. Vio determinación. Vio a Isabela reflejada en esos ojos que lo miraban con esperanza. «Está bien», dijo finalmente. Y Marina pudo ver cuánto le costaba. «Caminaremos. Pero ustedes dos se quedan cerca de mí en todo momento». La sonrisa que iluminó el rostro de Valentina habría derretido el corazón más frío. Y así comenzó el viaje de 20 minutos que cambiaría todo. Con cada paso que Valentina daba en esa acera, su asombro crecía. Señalaba cada detalle como si fuera un milagro. Una señora paseando a su perro, un niño en bicicleta, una floristería con ramos de colores vibrantes en la entrada. «Mira, papá», decía una y otra vez, «mira todo lo que hay». Y Carlos miraba, no solo el mundo alrededor de su hija, sino también a ella, viendo cómo cobraba vida con cada nueva experiencia. Cuando llegaron al parque y Valentina vio los columpios por primera vez, su grito de alegría hizo que varias personas se volvieran a mirar. Corrió hacia ellos con Marina siguiéndola. Y cuando se sentó en uno y comenzó a balancearse, la risa que brotó de ella era el sonido más puro y verdadero que Marina había escuchado jamás. Carlos observaba desde un banco cercano, con Esteban a su lado. El anciano puso una mano en el hombro de su empleador. «La señora Isabela estaría orgullosa de usted hoy», dijo suavemente. «¿Tú crees?», preguntó Carlos con voz quebrada. «Lo sé». Y mientras Valentina volaba en ese columpio, con el viento moviendo su cabello y el sol calentando su rostro, con Marina empujándola y riendo junto a ella, algo fundamental cambió en la mansión Reich. Porque a veces, el mayor acto de amor no es sostener más fuerte, es aprender a soltar. Los días siguientes a aquella primera visita al parque transcurrieron en una transformación gradual que parecía cambiar la atmósfera misma de la mansión Reich. Las ventanas que antes permanecían cerradas ahora se abrían para dejar entrar el aire fresco. Los pasillos que solían resonar con silencio sepulcral ahora ocasionalmente se llenaban con la risa de Valentina. Un sonido que el personal de la casa había llegado a considerar el más hermoso que jamás hubieran escuchado. Pero Marina notaba algo en la niña que le preocupaba profundamente. Durante sus salidas al parque, Valentina observaba a los otros niños con una intensidad que iba más allá de la simple curiosidad. Era anhelo puro, el deseo desesperado de alguien que mira a través de un cristal hacia un mundo que no sabe cómo alcanzar. Era la tarde de su quinta visita al parque cuando todo cambió. Valentina estaba sentada en el banco junto a Marina, observando a un grupo de niñas que jugaban en el área de arena. Reían, construían castillos, se perseguían mutuamente con esa facilidad natural que tienen los niños para convertir extraños en amigos en cuestión de minutos. «¿Por qué no vas a jugar con ellas?», sugirió Marina suavemente, aunque ya conocía la respuesta. «No sé cómo», confesó Valentina con voz tan pequeña que apenas se escuchó por encima del bullicio del parque. «Nunca he tenido amigos. No sé qué se supone que debo decir o hacer». Marina sintió cómo su corazón se partía. Esta era una herida que años de aislamiento habían causado. Una que no podía curarse simplemente abriendo puertas. Valentina necesitaba aprender algo que otros niños absorbían naturalmente desde que nacían. Cómo conectar con otros seres humanos de su edad. «¿Quieres que te enseñe?», ofreció Marina. Antes de que Valentina pudiera responder, una de las niñas del grupo de arena se acercó corriendo. Tenía aproximadamente la misma edad que Valentina, con coletas despeinadas y una sonrisa que mostraba un diente faltante. «Hola», dijo con esa confianza sin filtros que solo los niños poseen. «Nunca te había visto aquí antes. ¿Quieres jugar con nosotras? Estamos construyendo un castillo gigante para las princesas». Valentina se quedó completamente congelada, mirando a la niña como si fuera una criatura de otro planeta. Sus manos se apretaron contra su vestido, y Marina pudo ver el pánico creciendo en sus ojos. Yo no», comenzó a decir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Marina intervino gentilmente. «Valentina apenas está aprendiendo a venir al parque. Tal vez necesita un momento para...» «Está bien», interrumpió la niña con total naturalidad. «Yo también estaba nerviosa la primera vez que vine. Me llamo Lucía. ¿Cuál es tu nombre?» «Valentina», susurró, y ese simple acto de decir su nombre a otra niña pareció costarle un esfuerzo tremendo. «Es un nombre bonito»,
declaró Lucía con aprobación. Ven, te voy a presentar a las demás. No muerdemos, lo prometo. Se rió de su propia broma, y algo en esa risa genuina hizo que Valentina sonriera tímidamente. Marina observó conteniendo la respiración, mientras Valentina se ponía de pie lentamente y seguía a Lucía hacia el área de arena. Carlos, que había estado sentado en su banco habitual fingiendo leer el periódico mientras vigilaba cada movimiento de su hija, también había notado lo que estaba sucediendo. Su rostro era un estudio de tensión controlada. Las otras niñas recibieron a Valentina con la facilidad que caracteriza a la infancia. Le dieron una pala de plástico. Le mostraron cómo formar las torres del castillo. Se rieron cuando el primer intento de Valentina se derrumbó inmediatamente. «No te preocupes», dijo una niña de cabello rizado. «A todas nos pasó la primera vez. El truco es usar arena más húmeda». Marina vio cómo Valentina absorbía cada instrucción con una concentración feroz, como si estuviera aprendiendo las reglas de un juego que podría cambiar su vida. Y en cierto modo, lo estaba. «Mira», dijo Lucía de repente, señalando el vestido inmaculado de Valentina. «Tu ropa es muy bonita, pero no es buena para jugar. Vas a ensuciarte toda». Valentina miró su vestido, uno de los muchos que Dolores había elegido meticulosamente esa mañana, diseñado para verse perfecto pero completamente inadecuado para que una niña fuera realmente niña. «No importa», dijo Valentina, y hubo una determinación en su voz que sorprendió a Marina. «Puede ensuciarse». Y entonces, por primera vez en su vida, Valentina hundió sus manos en la arena sin preocuparse por las consecuencias, sin preocuparse por mantenerse limpia, perfecta, intocable. Simplemente jugó. La transformación era hermosa de presenciar. Gradualmente, las risas de Valentina comenzaron a mezclarse con las de las otras niñas. Sus movimientos, inicialmente torpes y vacilantes, se volvieron más fluidos, más naturales. Estaba aprendiendo el lenguaje de la amistad en tiempo real, y cada palabra nueva era un tesoro que había estado esperando toda su vida. Marina notó a una mujer sentada en un banco cercano observando la escena con una sonrisa. Era mayor, con cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica y ojos amables que parecían acostumbrados a ver maravillas en las cosas pequeñas. «¿Es su hija la que está jugando con Lucía?», preguntó la mujer señalando a Valentina. «Soy su cuidadora», respondió Marina, sin estar segura de cuál era exactamente su título oficial. «Es la primera vez que juega con otros niños». La mujer pareció sorprendida. «¿La primera vez? Nunca había ido a la escuela o a grupos de juego». «Es una situación complicada», dijo Marina diplomáticamente. «Bueno, sea cual sea la situación, estoy feliz de que esté aquí ahora», respondió la mujer con calidez genuina. «Me llamo Patricia, soy la mamá de Lucía, y permítame decirle que su niña tiene un corazón dulce. Puede verlo en cómo trata a las otras niñas, con tanta delicadeza y cuidado». Marina sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Ha pasado por mucho. Está aprendiendo a ser niña. Patricia asintió con comprensión, que sugería que sabía más sobre dolor y sanación de lo que sus palabras revelaban. Todos estamos aprendiendo algo, ¿verdad? El truco es rodearse de personas que hagan que el aprendizaje sea más fácil. Fue entonces cuando sucedió. Valentina estaba tan emocionada, tan perdida en la alegría de finalmente jugar con otros niños, que no vio la piedra medio enterrada en la arena. Su pie se enganchó y cayó hacia adelante, golpeando el suelo con un sonido sordo que hizo que el corazón de Marina se detuviera. El silencio que siguió duró solo una fracción de segundo, pero se sintió como una eternidad. Carlos Reich estaba de pie en un instante, el periódico cayendo olvidado al suelo. Su rostro había palidecido hasta un tono que Marina nunca había visto, y ella pudo ver cada uno de sus miedos más profundos reflejados en sus ojos. Estaba reviviendo el accidente, reviviendo la pérdida de Isabela, reviviendo cada pesadilla que había tenido durante años. Pero antes de que pudiera correr hacia Valentina, antes de que pudiera envolverla en algodón y llevarla de vuelta a la prisión de la mansión, algo extraordinario sucedió. Valentina se sentó, se miró las rodillas raspadas, y en lugar de llorar histéricamente, como Carlos claramente esperaba, se rió. «¡Ay!», exclamó, más sorprendida que adolorida. «Eso fue tonto de mi parte». Lucía se arrodilló a su lado inmediatamente. «¿Estás bien? Esa fue una caída fea». «Estoy bien»,
respondió Valentina, y pareció sorprenderse de que fuera verdad. Me raspé un poco, pero estoy bien. Las otras niñas se congregaron alrededor, ofreciendo consuelo de la manera en que solo los niños saben hacerlo, con honestidad simple y empatía instantánea. Una vez me caí del columpio y me hice un chichón enorme en la cabeza, ofreció una niña como consuelo. Mi mamá dijo que parecía huevo de dinosaurio, y yo me rompí el brazo el año pasado jugando fútbol, añadió otra. Me pusieron un yeso y todos mis amigos firmaron en él. Fue genial. Valentina las escuchaba con fascinación, procesando esta revelación asombrosa, que lastimarse era parte normal de vivir, que no era el fin del mundo, que las personas se caían y se levantaban y seguían adelante. Marina caminó hacia ella con pasos medidos, consciente de que Carlos las estaba observando con una intensidad casi dolorosa. ¿Necesitas que limpiemos esas rodillas?, preguntó gentilmente. Sí, por favor, respondió Valentina. ¿Pero después puedo seguir jugando? Estábamos en la mejor parte del castillo. Marina miró hacia Carlos, quien seguía de pie junto a su banco, claramente luchando con demonios internos que Marina no podía ver pero sí sentir. Papá, llamó Valentina, notando finalmente su presencia tensa. Estoy bien, solo me caí. No es tan grave. Carlos caminó hacia ellas con pasos que parecían requerir un esfuerzo tremendo. Cuando llegó, se arrodilló junto a Valentina y examinó sus rodillas raspadas con manos temblorosas. «Te lastimaste», dijo con voz ronca. «Un poquito», admitió Valentina. «Pero mira, papá». Extendió sus manos cubiertas de arena y sudor y evidencia de haber jugado de verdad. Estaba jugando, con amigas, y fue maravilloso. Marina vio el momento exacto en que algo se rompió y se reconfiguró dentro de Carlos Reich. Sus hombros se relajaron una fracción, su respiración se hizo más profunda, y cuando miró a su hija, había algo nuevo en sus ojos. «¿Duele, verdad?», preguntó suavemente. «Un poco, pero vale la pena». No era una pregunta, era una revelación, una comprensión que estaba alcanzando en tiempo real. «Vale la pena», confirmó Valentina con una sonrisa que iluminaba su rostro entero. «Todo vale la pena, papá. Las rodillas raspadas, el vestido sucio, incluso el susto. Todo vale la pena porque finalmente sé cómo se siente tener amigas». Carlos cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas corriendo por sus mejillas. No las limpió, no las escondió, simplemente las dejó caer mientras abrazaba a su hija. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti», susurró contra su cabello. «Y yo estoy aprendiendo a estarlo también». Patricia había aparecido con un pequeño botiquín de primeros auxilios que aparentemente siempre llevaba. «Los raspones son medallas de honor en el parque», dijo con calidez mientras limpiaba gentilmente las rodillas de Valentina. «Significa que jugaste lo suficientemente duro como para olvidarte de tener miedo». Valentina procesó estas palabras como si fueran una revelación filosófica. ¿Es eso cierto? ¿Que no debo tener miedo? No, corrigió Patricia sabiamente. El miedo está bien. El miedo nos mantiene cuidadosos. Pero el miedo no debe ser lo único que sentimos. Debe haber espacio para la alegría también, para la aventura, para los raspones ocasionales que nos recuerdan que estamos vivos. Carlos escuchaba esto con la intensidad de alguien tomando notas mentales para un examen que determinará el resto de su vida. «Señor Reich», dijo Patricia, notándolo por primera vez, «soy la madre de Lucía. Es un placer conocerlo». «El placer es mío», respondió Carlos, poniéndose de pie y extendiendo su mano. «Gracias por dejar que su hija juegue con la mía». Patricia se rió con calidez. Los niños no necesitan permiso para ser amigos, solo necesitan oportunidades. Y hablando de eso, se volvió hacia Valentina. «Lucía tiene su cumpleaños la próxima semana. Va a ser una fiesta pequeña en nuestra casa. Solo algunas niñas de la escuela y del parque. ¿Te gustaría venir?» El rostro de Valentina se iluminó como si le hubieran ofrecido el tesoro más valioso del universo. «¿De verdad? ¿Puedo ir?». Miró a su padre con ojos suplicantes, y Marina pudo ver la batalla que se desarrollaba en el rostro de Carlos. Cada instinto le gritaba que dijera no, que inventara una excusa, que mantuviera a su hija segura dentro de los confines que podía controlar. Pero entonces miró las rodillas raspadas de Valentina
evidencia de que ella había sobrevivido un percance menor. Recordó las palabras de Isabela en su diario, recordó la risa de su hija mezclándose con la de otras niñas. Recordó que algunas cosas valían el riesgo. «Puede ir», dijo, y esas dos palabras costaron todo, pero significaron más. El grito de alegría de Valentina fue tan fuerte que varios pájaros levantaron vuelo de los árboles cercanos. Se lanzó a los brazos de su padre con tal fuerza que casi lo tira al suelo. «¡Gracias, papá! ¡Gracias, gracias, gracias!» Marina intercambió una mirada con Esteban, quien había presenciado todo desde su posición discreta. El anciano sonreía con lágrimas en los ojos, y Marina supo que él también comprendía la magnitud de este momento. Mientras caminaban de regreso a la mansión esa tarde, con Valentina parloteando sin parar sobre su nuevo castillo de arena y sus nuevas amigas, y la fiesta que vendría, Carlos caminaba con pasos más ligeros que Marina jamás le había visto. «Señorita Flores», dijo cuando Valentina corrió adelante con Esteban, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Cuándo deja de dar tanto miedo? ¿Cuándo me acostumbraré a dejarla vivir?» Marina consideró la pregunta con cuidado. «No creo que el miedo desaparezca completamente. Creo que simplemente aprendemos a vivir con él, a no dejar que nos controle». Y cada vez que Valentina se cae y se levanta, cada vez que se raspa una rodilla y sigue sonriendo, usted aprende que ella es más fuerte de lo que pensaba, que ambos lo son. Carlos asintió lentamente. Isabela solía decirme algo similar, que el amor verdadero no es proteger a alguien de todo, es darles las herramientas para enfrentar lo que venga. Era una mujer sabia. «Lo era», acordó Carlos, con una sonrisa triste. «Y está ayudándonos a sanar incluso ahora, a través de las palabras que dejó». Esa noche, mientras Valentina se quedaba dormida con una sonrisa en su rostro y benditas en sus rodillas, Marina se paró junto a la ventana de su habitación mirando hacia el jardín iluminado por la luna. El juego de rayuela que había dibujado semanas atrás ya se había desvanecido, borrado por la lluvia y el tiempo, pero ya no importaba, porque Valentina había encontrado algo mucho mejor que un juego dibujado en piedra. Había encontrado amistad, había encontrado valentía, había encontrado la posibilidad de vivir. Y en el proceso, todos en la mansión Reich estaban aprendiendo la lección más importante que Isabela había intentado enseñarles, que una vida sin riesgo no era realmente una vida en absoluto. La mañana de la fiesta de cumpleaños de Lucía amaneció con un cielo tan azul que parecía pintado especialmente para la ocasión. Valentina había despertado antes del alba, demasiado emocionada para dormir, y había pasado la hora anterior al desayuno eligiendo y descartando vestidos con una ansiedad que Marina encontraba tanto adorable como desgarradora. «¿Este está bien?», preguntó Valentina por quinta vez, sosteniendo un vestido sencillo de colores brillantes que Patricia había sugerido durante su última visita al parque. «¿No es demasiado simple? ¿Las otras niñas van a pensar que soy rara?». Marina se arrodilló frente a ella, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Valentina, las otras niñas van a pensar que eres exactamente lo que eres. Una niña dulce, valiente y maravillosa que merece estar allí tanto como cualquiera de ellas. ¿Y si hago algo mal?», susurró con voz quebrada. «¿Y si no sé jugar los juegos que ellas juegan? ¿Y si me porto como si nunca hubiera estado en una fiesta porque nunca he estado en una fiesta?». El corazón de Marina se partió al ver cuánto pesaban sobre los hombros de esta niña pequeña las consecuencias de años robados. «Entonces, las otras niñas te enseñarán, igual que Lucía te enseñó a jugar en el parque. Así funcionan las amistades verdaderas». Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Carlos entró, y Marina notó inmediatamente las ojeras oscuras bajo sus ojos que revelaban una noche sin dormir. «¿Lista para tu gran día?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Una sonrisa que escondía terrores que solo él podía ver. «¿Papá?», dijo Valentina, corriendo hacia él. «Vas a venir conmigo. Patricia dijo que los papás pueden quedarse si quieren». Marina vio el alivio palpable que cruzó el rostro de Carlos. «No me perdería esto por nada del mundo, pequeña». Horas después, frente a la casa de Patricia, una vivienda acogedora decorada con globos de colores y un letrero que decía «Feliz cumpleaños, Lucía». Valentina se detuvo en la acera. «¿Qué pasa?», preguntó Marina suavemente. «Estoy asustada», admitió Valentina.
y la honestidad cruda en su voz era algo que Marina había llegado a admirar profundamente en ella. Pero también estoy emocionada. ¿Es normal sentir las dos cosas al mismo tiempo? Completamente normal, respondió Carlos, arrodillándose junto a su hija. Yo también estoy asustado. Pero tu mamá solía decir que las cosas que más valen la pena son las que nos dan más miedo. Valentina lo miró con ojos brillantes. ¿De verdad mamá decía eso? Todo el tiempo, especialmente cuando yo tenía demasiado miedo de intentar algo nuevo. La puerta principal se abrió y Lucía salió corriendo, resplandeciente con un vestido de cumpleaños que brillaba con lentejuelas. «Valentina, viniste. Ven, ven. Tienes que conocer a todas mis amigas. Les conté todo sobre ti». Y así, con la facilidad característica de la infancia, Valentina fue absorbida por un grupo de niñas que la recibieron como si la hubieran conocido toda la vida. Marina observaba desde el porche junto a Carlos, quien agarraba la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. «Está bien», murmuró Marina. «Mírela, está floreciendo». «Lo sé», respondió Carlos con voz tensa. «Eso es exactamente lo que me aterroriza». El interior de la casa de Patricia era un caos alegre de niñas riendo, música infantil sonando y decoraciones de colores que transformaban el espacio ordinario en algo mágico. Valentina se había sumergido en los juegos con una alegría que era hermosa de presenciar, aunque Marina notaba cómo Carlos la seguía con la mirada en cada momento, como un halcón vigilando a su cría. Patricia se acercó a ellos con 2 vasos de limonada. «Su hija es encantadora, señor Reich. Lucía no ha dejado de hablar de ella desde que se conocieron en el parque». «Gracias por invitarla», respondió Carlos con rigidez formal que contrastaba con el ambiente relajado. «Es su primera fiesta de cumpleaños». «¿Su primera fiesta?», preguntó otra madre que había escuchado, con sorpresa genuina en su voz. «¿Cómo es posible? Se ve tan natural con las otras niñas». Marina vio cómo Carlos luchaba con cuánto revelar, cuánta verdad compartir con extraños que nunca entenderían las cadenas invisibles que había construido alrededor de su hija. «Hemos vivido de manera muy privada», dijo finalmente. «Pero estamos cambiando eso. Lo que sucedió después se desarrolló en cámara lenta, aunque en realidad fueron solo segundos que cambiarían todo». Valentina había ido al baño, y en el pasillo de regreso, escuchó un llanto que venía del jardín trasero. Sin pensarlo 2 veces, salió por la puerta lateral para investigar. Encontró a una niña más pequeña sentada bajo un árbol, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una rodilla sangrando. «¿Estás bien?», preguntó Valentina, arrodillándose junto a ella con esa compasión natural que Marina le había enseñado. «Me caí del columpio», sollozó la niña. «Y todos están jugando adentro y nadie me vio». Valentina recordó sus propias rodillas raspadas en el parque. Recordó cómo las otras niñas la habían consolado. Recordó que el dolor era parte de vivir, pero que no tenías que enfrentarlo sola. «Ven», dijo extendiendo su mano. «Te voy a llevar con los adultos para que te curen, y después podemos jugar juntas». Mientras tanto, en el interior de la casa, Carlos había notado la ausencia de Valentina. «¿Dónde está?», preguntó a Marina, y había un filo de pánico en su voz que hizo que todos los adultos cercanos se volvieran a mirar. «Debe estar en el baño», respondió Marina, aunque una semilla de preocupación comenzó a crecer en su pecho. «Voy a buscarla», declaró Carlos, y la intensidad en sus ojos hizo que Marina comprendiera que esto era más que simple preocupación paterna. Caminó por la casa llamándola, su voz volviéndose más desesperada con cada habitación vacía que encontraba. Su respiración se aceleraba, su visión se estrechaba, y de repente ya no estaba en la casa de Patricia, sino de vuelta en aquella noche terrible, buscando a Isabela, sabiendo en su corazón que algo estaba terriblemente mal. «Valentina», llamó con voz quebrada, y ahora todos en la fiesta se habían detenido, sintiendo la urgencia en su tono. «¡Valentina!». Marina lo seguía, sintiendo cómo el pánico de Carlos se volvía contagioso. Patricia había comenzado a revisar las habitaciones superiores. Otras madres habían salido al jardín delantero y el ambiente festivo se había transformado en algo tenso y preocupante. Fue Lucía quien finalmente gritó: «¡Está aquí, en el jardín de atrás!». Carlos corrió hacia la puerta trasera con Marina pisándole los talones. Lo que vio cuando salió hizo que su mundo se detuviera completamente.
Valentina estaba de pie junto a la niña más pequeña, sosteniendo su mano, consolándola con palabras suaves, mientras la guiaba de regreso hacia la casa. No había peligro, no había amenaza, no había tragedia esperando para destruir todo lo que amaba. Solo había su hija, siendo exactamente lo que Isabela siempre había soñado que fuera: bondadosa, valiente, conectada con el mundo a su alrededor. Pero Carlos no vio eso inicialmente. Todo lo que vio fue que había perdido de vista a Valentina, que ella había desaparecido sin que él lo supiera, que por un momento terrible había revivido la peor noche de su vida. «¿Dónde estabas?», exigió con voz áspera de emoción cruda. «¿Por qué saliste sin decirme?». Valentina se detuvo, sorprendida por la intensidad en su tono. «Papá, yo solo... Podrías haberte lastimado. Podría haberte pasado algo. No puedes simplemente desaparecer así». El jardín se había llenado silenciosamente con testigos. Patricia, Marina, las otras madres y padres, los niños observando con ojos grandes, todos sintiendo que estaban presenciando algo mucho más profundo que un simple regaño paternal. Valentina miró a su padre, después a la niña pequeña, cuya mano todavía sostenía, después de vuelta a Carlos. Y cuando habló, su voz tenía una fuerza tranquila que sorprendió a todos los presentes. «Papá, ella estaba llorando, estaba lastimada y sola. ¿Querías que la ignorara?». «No, pero... me enseñaste que ayudar a otros es importante», continuó Valentina. Y ahora había lágrimas en sus ojos, pero también determinación. «Tú y Marina me mostraron que ser bondadosa es lo correcto, que cuidar de las personas importa más que tener miedo todo el tiempo». Carlos se quedó sin palabras, sintiendo cómo los ojos de todos los presentes lo observaban. Marina se adelantó, hablando suavemente pero con firmeza. «Señor Reich, mire lo que su hija hizo. No se perdió, no estaba en peligro. Estaba siendo exactamente la persona que Isabela quería que fuera». Y en ese momento, algo fundamental se quebró dentro de Carlos Reich. Cayó de rodillas en el pasto, justo allí frente a todos esos extraños, y lloró. Lloró por Isabela, por los años perdidos, por el miedo que había controlado cada decisión. Lloró por la niña que había encerrado pensando que la protegía cuando en realidad la estaba matando lentamente. Valentina soltó la mano de la niña pequeña y corrió hacia su padre, abrazándolo con todas sus fuerzas. «Lo siento, papá», susurró contra su hombro. «No quería asustarte». «No», sollozó Carlos, apretándola contra su pecho. «No te disculpes. Nunca te disculpes por ser bondadosa, por ser valiente, por ser exactamente quien debes ser». Levantó la vista hacia todos los que observaban esta escena íntima, y en lugar de vergüenza por su vulnerabilidad, sintió algo parecido a la liberación. «Ustedes no lo entienden», dijo con voz quebrada. «Perdí a mi esposa porque la dejé salir con nuestra hija, y he pasado todos estos años aterrorizado de que si volvía a dejar ir a Valentina, la perdería también». Patricia se arrodilló junto a él, poniendo una mano gentil en su hombro. Pero mire lo que casi pierde al aferrarse tan fuerte. Estaba tan ocupado tratando de evitar perderla de una manera que no vio que la estaba perdiendo de otra. «Lo sé», admitió Carlos. «Dios, lo sé. Y hoy, por un momento, cuando no pude encontrarla, todos esos miedos volvieron y pensé que la había perdido. Pero cuando la encontré, cuando vi lo que estaba haciendo», se detuvo, mirando a Valentina con admiración reverente. «Vi a Isabela en ella. Vi valentía, bondad, todo lo que traté de proteger encerrándonos, pero que solo pudo florecer cuando finalmente la dejé ser libre». «No me estás perdiendo, papá», dijo Valentina con sabiduría devastadora. «Me estás encontrando. Finalmente me estás conociendo de verdad». Marina observaba esta escena con lágrimas corriendo por su rostro, al igual que todas las madres presentes. Incluso algunos padres se secaban los ojos discretamente. Lucía rompió el momento emocional con la honestidad directa que solo los niños poseen. «Entonces Valentina puede quedarse en la fiesta, porque estábamos a punto de cortar el pastel y ella tiene que probar el de chocolate porque es el mejor del mundo». La risa que brotó de Carlos fue genuina, limpia, libre de todo el peso que había cargado durante años. «Sí», dijo, poniéndose de pie y limpiándose las lágrimas. «Valentina puede quedarse. Y yo voy a aprender a confiar que las personas que amo
Pueden enfrentar el mundo sin que yo controle cada momento. Patricia sonrió con calidez maternal. ¿Sabe qué? Hay un grupo de padres que se reúne todos los sábados en el parque mientras los niños juegan. Café, conversación, apoyo mutuo. Creo que le haría bien. Carlos miró a Marina, quien asintió con aliento. Me gustaría, dijo finalmente. Me gustaría mucho. El resto de la fiesta transcurrió en un ambiente transformado. Valentina jugó con libertad completa, sabiendo que su padre la observaba no con miedo, sino con orgullo. Carlos conversó con otros padres, escuchando sus historias, compartiendo tímidamente las suyas, aprendiendo que la paternidad era tanto sobre soltar como sobre sostener. Y cuando llegó el momento de cantar Feliz cumpleaños, todos los niños se congregaron alrededor del pastel. Valentina estaba junto a Lucía, riendo mientras soplaban las velas juntas, y Marina capturó con su teléfono el momento exacto en que Carlos Reich finalmente sonrió de verdad. Porque en ese instante, rodeado de extraños que se habían convertido en testigos de su transformación, había aprendido la lección más importante que Isabela había intentado enseñarle durante toda su vida juntos. El amor verdadero no se trata de proteger a alguien de todos los peligros del mundo. Se trata de darles las alas para volar, incluso cuando cada instinto te grita que los mantengas cerca. Las semanas que siguieron a la fiesta de cumpleaños trajeron cambios que transformaron no solo a Valentina, sino a toda la mansión Reich. Las ventanas permanecían abiertas constantemente, permitiendo que el viento llevara el sonido de la risa infantil por pasillos que habían estado silenciosos durante demasiado tiempo. Dolores había aprendido a sonreír mientras limpiaba los rastros de barro que Valentina traía después de sus tardes en el parque. Esteban había comenzado a plantar flores en el jardín específicamente para que Valentina pudiera cortarlas y llevarlas a sus amigas. Marina observaba estos cambios con un orgullo maternal que la sorprendía cada día. Se había convertido en algo más que una empleada, algo más que una maestra. Se había convertido en parte de una familia que estaba aprendiendo a sanar juntos. Era una tarde cuando Carlos la llamó a su oficina. Ese espacio que antes había sido una fortaleza impenetrable, pero que ahora tenía dibujos de Valentina pegados en las paredes. «Señorita Flores», comenzó, y después se detuvo, sacudiendo la cabeza con una sonrisa autocrítica. «Marina, creo que ya ganaste el derecho a que te llame por tu nombre». «¿Qué sucede?», preguntó ella, sentándose en la silla frente a su escritorio. «He estado pensando mucho sobre Isabela últimamente», dijo Carlos, abriendo el cajón superior de su escritorio y sacando el diario que Valentina había encontrado. «Especialmente sobre esta página». Abrió el libro en una sección que Marina no había visto antes. La caligrafía elegante de Isabela llenaba la página con una lista titulada «Cosas que quiero que Valentina experimente antes de cumplir 10 años». Marina leyó la lista con el corazón apretándose en su pecho. 1. Sentir la lluvia en su cara. 2. Volar un cometa. 3. Hacer un amigo de verdad. 4. Ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. 5. Aprender que caerse no es el fin del mundo. 6. Cantar en público sin miedo. 7. Plantar algo y verlo crecer. 8. Descubrir que el mundo está lleno de personas buenas. 9. Saber que es amada incondicionalmente. 10. Entender que su mamá siempre estará con ella, incluso cuando no pueda verla. Ha hecho la mayoría de estas cosas, dijo Carlos con voz emocionada. Gracias a ti, pero hay una en particular, señaló el número 6. Cantar en público sin miedo. Y resulta que el grupo de padres del parque está organizando una pequeña presentación de talentos para los niños. Nada formal, solo una tarde donde los niños pueden mostrar algo especial. ¿Y Valentina quiere participar? Le conté sobre la lista de Isabela, confesó Carlos. Y cuando leyó ese punto específico, algo cambió en sus ojos. Dijo que quería cantar la canción que Isabela solía cantarle cuando era bebé, la única que recuerda. Marina sintió cómo las lágrimas picaban en sus ojos. Eso es hermoso. Pero está aterrorizada, continuó Carlos. Y yo no quiero que mi miedo la detenga. Quiero apoyarla, pero no sé cómo. Estando allí, respondió Marina simplemente. Estando presente, dejándola saber que si falla, si olvida las palabras, si se congela del miedo, tú seguirás estando orgulloso de ella por intentarlo.
Carlos asintió lentamente, y Marina pudo ver que él también estaba aterrorizado. Pero era un miedo diferente ahora. No el miedo paralizante que lo había controlado durante años, sino el miedo normal de un padre que quiere que su hija tenga éxito, pero sabe que debe dejarla intentar incluso si fracasa. El día de la presentación llegó con un cielo despejado que prometía un atardecer espectacular. El parque se había llenado con familias sentadas en mantas, niños corriendo entre los árboles y un pequeño escenario improvisado decorado con luces de colores. Valentina estaba sentada entre Marina y Carlos, con las manos apretadas en su regazo. Habían visto a otros niños subir al escenario. Un niño tocando violín, 2 hermanas haciendo acrobacias, Lucía recitando un poema que había escrito sobre su gato. «Valentina Reich», llamó Patricia desde el escenario, sonriendo con aliento. El cuerpo entero de Valentina se tensó. «No puedo», susurró. «Pensé que podría, pero no puedo». Carlos se arrodilló frente a ella, tomando sus manos temblorosas. «¿Sabes qué me dijo tu mamá la noche antes de nuestra boda?» Valentina negó con la cabeza, con los ojos grandes. «Me dijo que estaba aterrorizada, que tenía miedo de tropezar mientras caminaba hacia el altar, miedo de olvidar sus votos, miedo de hacer el ridículo frente a todos nuestros amigos y familia». Carlos sonrió con ternura, y le pregunté por qué lo hacía si tenía tanto miedo. ¿Sabes qué respondió? ¿Qué? Dijo, porque algunas cosas son tan importantes que vale la pena tener miedo. Y tú eres una de esas cosas. Apretó las manos de Valentina. Honrar la memoria de tu mamá es una de esas cosas. Vale la pena tener miedo. Marina vio cómo algo se encendía en los ojos de Valentina. Se puso de pie, respiró profundamente y caminó hacia el escenario con pasos que se volvieron más firmes con cada metro. El parque se quedó en silencio cuando subió al escenario. Marina notó que todos los que habían sido testigos del viaje de esta familia, Patricia, las otras madres del grupo, incluso Esteban y Dolores que habían venido desde la mansión, observaban con el aliento contenido. «Mi mamá solía cantarme esta canción», dijo Valentina con voz temblorosa pero clara. Ella murió cuando yo era muy pequeña, pero esta canción es lo único que recuerdo perfectamente. Y quiero cantarla hoy para que todos sepan quién era ella». Y entonces, con voz suave pero creciente en confianza, Valentina comenzó a cantar. Era una canción de cuna española, antigua y hermosa, sobre estrellas que cuidan a los niños cuando duermen. Su voz era pequeña pero pura, y cada palabra estaba cargada con un amor que trascendía la muerte misma. Marina miró a Carlos y vio lágrimas corriendo libremente por su rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de finalmente permitirse recordar a Isabela no con dolor paralizante, sino con gratitud por el tiempo que tuvieron juntos. Cuando Valentina llegó al último verso, su voz se hizo más fuerte, más segura, y en el silencio que siguió a la nota final, el parque entero estalló en aplausos. Valentina bajó del escenario corriendo y se lanzó a los brazos de su padre. «Lo hice, papá, lo hice por mamá, lo hiciste perfecto», sollozó Carlos, abrazándola con una intensidad que contenía años de amor que había estado demasiado aterrorizado para expresar plenamente. «Tu mamá estaría tan orgullosa. Yo estoy tan orgulloso». Las familias se congregaron alrededor de ellos, ofreciendo abrazos, palabras de aliento, testigos de un momento que significaba mucho más que una simple presentación infantil. Patricia puso una mano en el hombro de Carlos. «Ha recorrido un camino largo, señor Reich». «Todos lo hemos hecho», respondió Carlos, mirando a Marina con gratitud profunda. «Y no habríamos llegado aquí sin ayuda». Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, algo extraordinario sucedió. Valentina tomó las manos de Marina y Carlos y los guió hacia el área de juegos. «Miren», dijo señalando el suelo donde, esa misma mañana, ella y Lucía habían dibujado un juego de rayuela con tiza de colores. «¿Recuerdan el primer día en el jardín, cuando Marina me enseñó a jugar esto?» «Lo recuerdo», dijo Carlos con voz cargada de emoción. «Ese día descubrí que el mundo no era aterrador», continuó Valentina. «Descubrí que podía saltar y caer y levantarme y seguir jugando. Y hoy cuando canté esa canción, descubrí algo más». «¿Qué descubriste?», preguntó Marina. «Que mamá nunca se fue realmente»,
respondió Valentina con sabiduría que conmovía el alma. Está en la canción que me enseñó. Está en las cosas que escribió en su diario. Está en cada cosa valiente que hago porque ella quería que yo fuera valiente. Miró a su padre con ojos llenos de amor. Y está en ti también, papá, porque finalmente dejaste que su amor te cambiara en lugar de dejar que su pérdida te destruyera. Carlos se arrodilló en el suelo, justo allí en medio del parque con docenas de personas observando, y abrazó a su hija con una desesperación hermosa. «Te amo», susurró contra su cabello, «y prometo nunca volver a dejar que el miedo me impida demostrártelo». Marina observaba esta escena, rodeada por Esteban, Dolores, Patricia, Lucía y todos los que habían sido parte de esta transformación extraordinaria. Y se dio cuenta de que había presenciado algo que pocas personas tienen el privilegio de ver. Una familia destrozada por la tragedia que había encontrado el camino de regreso a la vida. Esa noche, de vuelta en la mansión Reich, Valentina pidió quedarse un poco más en el jardín antes de dormir. Marina y Carlos la observaron desde el porche, mientras ella corría descalza por el pasto que había descubierto semanas atrás, con los brazos extendidos, como si pudiera abrazar el cielo entero. «¿Crees que Isabela puede vernos ahora?», preguntó Carlos en voz baja. «Creo que sí», respondió Marina. «Y creo que está sonriendo». Carlos asintió, y por primera vez desde la muerte de su esposa, permitió que la paz reemplazara el dolor. «Gracias, Marina, por recordarme que vivir no es peligroso, que lo peligroso es olvidar cómo vivir». Valentina los llamó desde el jardín. «Miren, hay una estrella», y allí, en el cielo que se oscurecía gradualmente, brillaba una sola estrella. Carlos tomó la mano de Marina en un gesto de gratitud fraternal. Isabela solía decir que las primeras estrellas de la noche eran mensajes de esperanza, señales de que incluso en la oscuridad siempre hay luz. «Mamá tenía razón», gritó Valentina desde el jardín, girando en círculos con alegría pura. «Siempre hay luz». Y mientras la familia Reich, ahora expandida para incluir a Marina, a Esteban, a Dolores y a todos los que habían ayudado a reconstruir lo que el miedo había destruido, observaba esa estrella brillar cada vez más fuerte, todos comprendieron la verdad más profunda. El amor verdadero nunca muere, se transforma, se expande, se convierte en valentía donde antes había miedo, en libertad donde antes había cadenas, en vida donde antes solo había supervivencia. Y a veces, solo se necesita una persona valiente para recordarnos que merecemos ser libres.